Aquí estamos grabando, María Emma, es todo tuyo este viernes de neurociencia. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo viernes de neurociencias con Happy Nar. Hoy tenemos un invitado maravillosísimo. Hoy tenemos un ser humano que viene a hablarnos de un tema fundamental para todos los que somos psicólogos, coaches, para todos los que acompañamos seres humanos, porque la verbalidad solo representa el 30% de la comunicación, hasta donde tengo información, y el 80% es no verbal. Entonces, 70-80% es no verbal. Entonces, es súper importante que aprendamos a leer esos lenguajes no verbales. Y hoy tenemos un invitado especialista en este tema, Diego Cañaveral. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos a todas las personas que se conectan con nosotros. Muchas gracias, María Emma. Diego Canaval, para hacer ahí un poquito la Carnaval. precisión. Bien, mira, esos datos que tú has dado son muy interesantes y sirven mucho, digamos, a veces para las ventas. De hecho, Albert Meravian ha arrojado unos datos que, pues, a los que hacemos comunicación no verbal, pues nos conviene mucho, pero hay que tomárselos con mucho cuidado. Porque Albert Meravian dice que el 7% es verbal y el 93% llega a ser no verbal. Esto no es del todo cierto. O sea, si llegan y ustedes apagan sus audios ahí, por más que me vean aquí moverme y hacer cierto tipo de movimientos, pues no se van a llevar ni el 1% de lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso ocurre en dos situaciones puntuales, ¿sí? Cuando a mí la emoción me excede y entonces yo empiezo a hacer pues un movimiento pues excedido con mi emoción, pues ahí sí que es cierto que el 93% se centra en eso no verbal, ¿sí? Y el 7% en lo verbal. Y también cuando estoy contradiciendo lo que estoy diciendo, que ese ya es el ámbito de la detección de mentiras, pues que es un apartado de la comunicación no verbal del cual no me gusta hablar mucho porque tiene muchas complicaciones y tiene muchos entresijos. Y es un tema muy interesante que se debe tratar pues con sumo cuidado. A mí lo que me gusta hablar de comunicación no verbal para conectar con el otro, para tener buenas relaciones con los demás. Entonces yo me he centrado mis últimos 2 años pues en trabajar con medicina, con las personas que están atendiendo a los demás en salud y cuán importante es conectar con el paciente, ¿sí? Porque de eso también va a depender su salud. O sea, si el médico conecta bien con su paciente y digamos, si le hace sentir en bienestar en la consulta, pues el paciente se abre mucho más y esta apertura hace que haya mejor comunicación entre ellos y que lleguen a un mejor tratamiento. Entonces, en general, en cualquier ámbito, conectar bien con alguien, pues va a hacer que nosotros tengamos algo de éxito. O sea, si ustedes se dan cuenta, porque esto empíricamente todo lo hemos vivido, pues nosotros funcionamos mucho mejor bajo el halago que bajo la reprensión, la coerción. O sea, si a mí alguien viene y me dice, no, es que usted está haciendo mal esta, a lo mejor y yo lo sigo haciendo mal, pero si hablaban un poco lo bien que estoy haciendo, pues eso me incentiva mucho más a trabajar. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del rapport, que es una palabra o es algo que está pues muy en boga. Viene de una palabra francesa que dice rapporter, que es traer de vuelta para reportar, y es conectar con el otro. ¿Cómo yo conecto? A través de la comunicación verbal y no verbal. Entonces, bien, voy a compartir aquí ya pues la presentación. Y bueno, nos vamos a ir 640 millones de años atrás, porque yo sé que aquí hay muchos expertos de neurociencia, pero pues a mí me parece importante eh, empezar por ahí, ¿no? Por lo general, ¿de dónde viene esto de nuestro cerebro? ¿De dónde viene el sistema nervioso, que es lo que estudia la neurociencia? Y entonces el sistema nervioso, digamos, viene de este tiempo. Voy a silenciar aquí un poquito el... Bueno, no creo que no puedo silenciarlo, pero bueno, vamos a pasar. Las esponjas de mar son los primeros protoanimales, o sea, no son animales, puesto que no tienen ánima, no se mueven. Entonces, estos son los primeros protoanimales que inician la vida. ¿Sí? Y entonces las esponjas estaban ahí ancladas al fondo del mar y pues si les iba bien, bien, y si les iba mal también, porque ahí estaban sometidas a lo que pasara. Entonces luego estas esponjas se sueltan y comienzan a navegar el mar y el mar pues es extenso y tiene muchas oportunidades y muchos peligros y entonces son estos animales, ahí sí se convierten en animales, ¿sí? Se evolucionan en la medusa y la medusa es quien digamos, inventa el sistema nervioso, o sea, son las que hacen que surjan estas conexiones desde el exterior hasta el interior. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Entonces, si ellas en el exterior
sentían que había oportunidad, o sea, un lugar donde abastecerse, pues se acercaban. Y si había peligro, si sentían, pues se alejaban. Y esto de ahí en adelante, de esta arborificación de especies, de ahí en adelante, desde la medusa hasta nosotros, todos tenemos este sistema y donde hay oportunidad, pues nos acercamos y donde hay peligro, pues nos alejamos. Así sea un mínimo de movimiento entre 1 milímetro, 2 milímetros, pues esto ocurre. Claro que hay excepciones, ¿no? Porque cuando también sentimos agresividad, pues también nos arrimamos al otro, pero pues para zamparle un puñetazo o algo. O sea, hay movimientos de acercamiento, pero ya con otras intenciones. Entonces, bien, pues las medusas nos han dejado este legado y entonces cuando yo me expando, cuando yo me abro, ¿sí? Mi cuerpo, pues lo que estoy haciendo es aproximándome al exterior. O sea que en algún sentido yo me puedo estar sintiendo cómodo cuando estoy expandido, cuando mi cuerpo se abre, cuando mi rostro se abre. Sí, cuando mi rostro se cierra o cuando mi cuerpo se cierra es porque me estoy alejando del exterior, o sea, que puedo sentir algún peligro, algún tipo de malestar y entonces va a ser muy importante estar observando cuando alguien o cuando nosotros mismos pues nos abrimos nuestro cuerpo o cerramos nuestro cuerpo. Esto también lo cumplen, este principio lo cumplen nuestros ojos e incluso nuestras pupilas, aunque hay que decir que estudios pues han comprobado que las pupilas también se dilatan no solo porque ven algo agradable, sino que también se dilatan con emociones fuertes como con el dolor, que no es nada agradable. Entonces, sí, hay ciertas excepciones en todas las reglas. Entonces, yo les pido que cuando los invito y me invito a mí mismo, que estén chequeando sus cuerpos, que estén chequeando sus rostros, si son unos rostros que están comprimidos y están contraídos, o si son unos cuerpos que están expandidos, o unos rostros expandidos, o unos ojos expandidos. Yo, por ejemplo, me doy cuenta cuando un profesor compañero, pues le cae bien una persona o no, cuando se le arrima y le saluda con los ojos, y entonces pasa un estudiante y dice, hola, ¿qué tal? Y abre los ojos muy, "Oh, quiero que esta información pase por aquí", y pasa otro compañero, otro estudiante y tal, y le dice, hola, ¿qué tal? Y le saluda así. Cierro mis canales porque no quiero que esta información pase por aquí. Entonces, miren qué importante es saber cuándo abrimos nuestros canales y cuándo los cerramos. Y eso nos va a dar información de los demás, información también de nosotros, porque pues es muy importante ser observadores. En esto de la comunicación no verbal importa mucho la observación, estar observando, estar pendientes. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué estímulo estaba recibiendo el otro de mí cuando hizo este gesto? ¿Sí? ¿Qué estímulo está recibiendo de otro lado o qué estaba diciendo él mismo cuando hizo este gesto? Entonces hay que ser muy observadores, pero cuidado que hay que ser también muy observadores de sí mismos. O sea, para yo poder ser un buen observador, lo primero que tengo que ubicarme es a mí mismo. Por ejemplo, pues si yo soy una persona muy, muy introvertida, pues veré a los demás como muy, muy extrovertidos. Pero si yo soy una persona muy, muy extrovertida, pues veré a los demás como muy, muy introvertidos. Entonces, lo primero que yo debo hacer para observar a otra persona es observarme a mí mismo, ¿sí? Para saber con qué yo estoy trazando, con qué yo estoy midiendo al otro. Entonces, bueno, hacemos aquí la autoobservación, importantísimo. Yo, de hecho, tengo miles de anotaciones de mí mismo, que yo ando ahí con una libretica por todo lado. Y entonces, si me ocurre algo, si pasa algo y yo me rasco o me sobo o hago algún comportamiento que es inconsciente, o sea, que no lo tenía premeditado y que no es mi intención comunicar eso, pues yo empiezo a notar y yo entonces tengo, por ejemplo, a veces que paso por las mesas de los estudiantes y entonces saludo a este grupo de estudiantes y entonces uno de ellos no me saluda o me saluda de una manera mala o me entrega una sonrisa falsa o qué sé yo, pues hace algo que yo siento malestar. Y entonces yo luego veo que me estoy rascando por acá la ceja izquierda y entonces yo voy y anoto, bueno, cuando pasó esto, me rasqué la ceja izquierda hacia afuera, tal, para yo tener un poco más de conciencia de qué es lo que está pasando. Hay un filósofo indio bueno, que ya no es, era, que se llama Jiddu Krishnamurti, que dice que nosotros mismos somos el libro de la humanidad, o sea que leernos a nosotros mismos pues será leer un poco a la humanidad. Entonces, bien, yo les invito a que se pregunten esto, porque lo más importante en el conocimiento es cuestionar, siempre cuestionar, cuestionar todo y cuestionarnos a nosotros mismos, como les digo, es muy importante. Entonces, ¿qué se repite en mi vida?
Eso es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Qué se repite en mi vida? O sea, y yo les voy a dar aquí algunos ejemplos de lo que han dicho o lo que yo mismo he dicho que se repite en mi vida. Generalmente me echan del trabajo, mis relaciones siempre se acaban mal. O sea, a veces no se acaban mal, sino que se acaban pésimo. Luego se rompen los vidrios del carro y tal. O sea, si esto está pasando sistemáticamente en nuestra vida, ¿por qué está pasando? ¿Serán los demás o seré yo? ¿Sí? Mis jefes siempre me adoran, construyo relaciones fácilmente, eso también sucede, o sea, también suceden cosas positivas, tengo muchos amigos, todos mis suegros me quieren, no me invitan a reuniones familiares, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué cosas se repiten en mi vida? Porque cuando yo me empiezo a responder esto, pues empiezo a ver que es parte de mi comportamiento lo que está haciendo que esto suceda. Entonces, la inteligencia no verbal consiste en aprender de comunicación no verbal y usarla de manera correcta para adaptarnos al otro. Qué importante es eso, adaptarnos al otro. ¿Sí? Esto pues serviría para muchas cosas, incluso pues como les digo, hay detección de mentiras y tal, y serviría para muchas cosas, pero lo más importante de la comunicación, y seremos muy inteligentes si usamos esto para adaptarnos con el otro, para adaptarnos al entorno, para adaptarnos a los contextos. O sea, no hay un gesto que sea pues el mejor de los gestos para que, o sea, yo no les puedo decir aquí, hagan estos 10 gestos que con esto van a tener éxito. No sucede así, porque incluso la risa o la sonrisa, que es un gesto que nos engancha tanto a los demás, que nos sincroniza tanto con el grupo, incluso ese gesto en un contexto que no es pertinente, pues puede causar mucho malestar. O sea, si estamos, digamos, en una reunión con el jefe y un asunto serísimo, pues, y reímos, pues puede ser un inconveniente, digamos, para esa reunión. Entonces, es aprender a usar esto en contexto. Entonces, digamos que el inteligente no es el que tiene mucho conocimiento, sino el que sabe usar ese conocimiento para adaptarse a las situaciones. Entonces, bien, en este libro de La comunicación sin palabras, de estos dos autores que están allí, pues nos hablan de un escenario probable hace 1,8 millones de años, donde el hombre se da cuenta que su comportamiento incide sobre lo que hay afuera. O sea, y eso incluso lo decían mucho más tiempo atrás, pues lo decía, creo que se me va, que los griegos que decían que lo que pasa adentro pasa afuera, una especie de, de frase que querían ellos también llevarnos un poco a esto. Y entonces, ¿qué dicen estos autores? Que probablemente pues en un desierto pues árido y tal, pues nos encontrábamos expuestos con algunas bestias y entonces algunas veces pues había que echarse a correr porque nos iban a comer. Y entonces que este hombre primigenio pues al verse, digamos, en este terreno hostil, pues en un momento corrió y tal, y ya no podía correr más porque pues ya no le daban los alientos, pero con ese último suspiro, pues se voltearon, dejaron de ser la presa, se voltearon, miraron directamente a su agresor, al cazador, pues cogieron con una piedra o un palo o algo ahí, y entonces se vieron amenazando ellos al que era el cazador y que esto había incidido en que ese que era el cazador pues pasaba a ser cazado y probablemente pues huía o se detenía o pues se empezaba la confrontación. Pero fue entonces cuando el hombre comenzó a ver que el uso de su cuerpo, que su actitud podía incidir sobre el comportamiento del otro. Bueno, aquí les hago yo una pregunta a ustedes que me contestarán en el chat o si quieren activar sus micrófonos. En una conversación normal, ¿cuántas palabras creen que decimos por minuto? No, se me fue. Wow. Ya me tiré el trabajo, espero que no lo hayan visto. 11, 10, 20, Por, 50, por- no por ni minuto idea. 500. 150. Por minuto normal, 150. Decimos, Decimos 500. ok, interesante, muy interesante las respuestas. Eh, Seguramente pues, lo podríamos hacer, digamos, un rapero, ¿sí? Pero en una conversación normal, digamos, eh, el promedio está de 70 a 110 en una conversación normal, porque ya les digo, en una presentación donde ustedes están exponiendo algo, pues incluso 170 es el número de palabras que deberían darse para que la gente, más allá de 170, la gente se pierde, o sea, no conecta,
no es capaz de seguirlo. Y más abajo de 160, sí, la gente tiende a dispersarse, no conecta. Pero en una conversación normal de tú a tú se da entre 70 y 110 palabras por minuto. Y lo importante aquí es cuántas palabras pensamos por minuto. Miren qué cantidad más, o sea, casi, o sea, 8, 10 veces más Qué cansancio, Diego. las palabras que pensamos. Claro, qué cansancio cuando lo vemos acá, pero igual están ahí todo el tiempo pasando pues estas palabras por nuestra cabeza, atravesándonos. Y aquí está el quid de la comunicación no verbal, porque esas 800 a 1000 palabras que atraviesan nuestra cabeza por minuto, alguna encuentra el cuerpo como vía de escape. Y entonces, si usted le cae mal a alguien, si usted opina esto de alguien, pues se le puede escapar en una ceja, en un pie, en un dedo, en la nariz, en algún lugar. Esa palabra encuentra representación en el cuerpo. Y aquí está lo interesante de la comunicación no verbal, porque con esto nosotros podríamos observar a alguien qué emoción tiene, ¿sí? Qué deseo tiene, ¿sí? O qué puede estar pensando de algo. Entonces podemos ver esas tres cosas en la comunicación no verbal de los demás. Bueno, aquí yo Diego, les... Dime, una dime, pregunta. Alejandra, claro. Em, ¿Sabes si hay alguna diferencia entre hombre y mujer? Si pensamos y decimos más palabras o menos. Totalmente, qué buena pregunta, Alejandra. Por supuesto, mira, las mujeres dicen muchas más palabras por minuto que los hombres. De hecho, si están enojadas, pues dirán muchísimas más. Un dato curioso que hay que me encanta es que el hombre que más, o sea, la persona que más dice palabras por minuto es Eminem, que es un rapero muy famoso, ¿no? Y la única persona que ha podido superarlo es una mujer rapera. Entonces ahí ese dato te va dando como una idea de cuál es el asunto ahí de géneros, ¿no? Sí, las mujeres dicen muchas más palabras por minuto. Bien, espero haberte respondido, Alejandra. Sí, claro, gracias. Bien, bueno, estos son los canales expresivos del comportamiento no verbal, ¿sí? Están las posturas, que como les decía ahorita, que lo relacionamos con esto de las medusas, de abrirse, de acercarse, de alejarse. Están las posturas que pueden ser abiertas o cerradas, contraídas, cercanas o alejadas. Y ahí pues nos vamos a estar dando cuenta si a alguien le gusta algo o no, si alguien está interesado en algo o no, si alguien se siente cómodo o no. Imagínense ustedes llegando a una fiesta donde no conocen a nadie, uno llega chiquitico, o que, ay, que no me vean, pero si uno llega a una fiesta donde conoce a todo el mundo, pues llega con los brazos abiertos y llega un poco más seguro y un poco más abierto el cuerpo, ¿no? Entonces, las posturas pues nos dicen cuál es el estado anímico de una persona o también cuál es su probable personalidad, porque las personalidades introvertidas y las extrovertidas pues difieren ahí, ¿no? Los introvertidos pues suelen ser un poco más cerrados en el cuerpo, mientras que los extrovertidos pues suelen ser un poco más abiertos en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando alguien, pues independiente si somos introvertidos o extrovertidos, cuando alguien nos cae muy bien, pues lo vemos así en la calle a la distancia y nos abrimos y abrimos los brazos y esto es como darle una bienvenida, mírame, mírame porque aquí estoy. Pero cuando nos encontramos a alguien que de repente pues no nos cae muy bien, pues lo que hacemos es hacernos chiquiticos, a ver si no nos ve y nos ahorramos ese saludo. Entonces las posturas pues nos pueden hablar de este tipo de cosas. Las expresiones faciales, ¿sí? No solo nos hablan de las emociones, de qué emoción hay, ¿sí? Porque ya sabemos todos que nosotros identificamos a alguien si está triste o si está sorprendido o si está feliz en el rostro, ¿sí? Ahí es donde tenemos en cuenta qué emoción nos está comunicando. Y la intensidad de la emoción la obtendremos en el movimiento del cuerpo, ¿sí? Una cosa es qué emoción es y otra cosa es cuál es la intensidad de esa emoción. Entonces, las expresiones faciales no solamente nos hablan de emociones, también podemos gestualizar con la expresión facial. Pues yo puedo, digamos, subir mis cejas o hacer ciertos tipos de movimientos con la cara para resaltar algo que es importante de lo que yo estoy diciendo. Y miren, no hay nada más interesante que conectar con el otro también dándole información con nuestro rostro, porque ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que no mueve su rostro y que está todo el tiempo así, y esto nos hace sentir un poco inseguros, porque ahí nos sentimos inestables, no sabemos cómo está la persona, no sabemos qué está sintiendo, no sabemos si le está gustando, si no le está gustando. O sea, entre más certidumbre haya siempre en la comunicación, todo será mejor. Mientras haya incertidumbre, yo me voy a sentir
que no sé dónde estoy, que no sé dónde pisar. Esto, pues si ustedes están en un bosque de noche y no hay luces y oscuridad, pues es un poco eso, ¿no? La incertidumbre de qué es lo que hay más adelante, el no saber qué me estás echando. Entonces, esto pues no nos hace sentir nada bien, mientras que si hay claridad en la información o hay claridad en este bosque, pues nos sentiremos mucho más cómodos porque hay esa certidumbre de dónde estamos y qué podemos hacer. Entonces, yo les sugiero que usen su rostro para expresar. Entonces hay gente que a veces termino estas charlas y me dice, oiga, no, ¿sabe qué? Es que yo lo sufro mucho porque yo soy muy expresivo y entonces como yo me expreso tanto, a veces esto me trae muchos problemas. Y bueno, probablemente le traiga muchos problemas, pero ¿por qué le trae problemas? Porque seguramente no ha sincronizado o no ha alineado lo que piensa con lo que dice. Entonces, si yo estoy diciéndole al otro, si el otro me pregunta, oiga, ¿y es que a usted le cae en ese? Y le digo, ah, sí. O sea, hago una cara de asco, que es un rechazo, y le digo que sí, pues esto, esto es lo que le está delatando que realmente no piensa eso, o sea, no tiene alineado lo que está diciendo con lo que está pensando. Y esto es lo que causa este problema, de que si soy expresivo, claro, me va a traer muchos problemas porque entonces voy a estar pensando cosas, voy a estar diciendo otras, y voy a estar expresando lo que estoy pensando. Si yo logro alinear lo que tengo en mente con lo que voy a decir, pues la expresividad va a salir muy bien. Me va a apoyar mi expresión en lo que estoy diciendo. Entonces, eso sí que no lo va a sufrir. Eso, al contrario, le va a llevar, digamos, al éxito en las relaciones, porque está siendo congruente entre lo que piensa y lo que dice. Entonces, hay muchas maneras de decir cosas que son tremendamente difíciles de decir, como las malas noticias, por ejemplo. Las malas noticias, pues, son muy, muy difíciles de decir porque las sufre tanto el que la aporta como el que la va a recibir. O sea, ambos sufren esa mala noticia, pero el saber darla va a hacer que se reduzcan estos niveles pues, de ansiedad, de estrés o de malestar. Entonces, consejos para dar malas noticias. Lo primero sería introducirlo de a poco, ¿no? O decirle al otro que se le va a dar una mala noticia, ¿no? Anticiparlo. ¿Sí? Decirle, por ejemplo, que se siente. ¿Por qué? Porque la emoción de la tristeza suele quitarnos energía de las piernas y eso es un elemento muy interesante de observar en la comunicación no verbal. La tristeza quita energía de las piernas, como la alegría da mucha energía en todo el cuerpo. Por eso los movimientos de alegría pues tienden a ser hacia arriba. Las comisuras suben, los ojos suben, el cuerpo sube. O sea, en general hay mucha más energía para luchar contra la gravedad, mientras que en la tristeza pues como se va energía de las piernas, pues entonces no tendemos a sentir que caemos, ¿no? Entonces por eso la gente le dice al otro, pues siéntese usted primero, porque como va a sentir eso que dice pues esta sabiduría popular de que se le vino el mundo encima, es que siente uno que cae. ¿Por qué se va la energía de las piernas en la tristeza? Pues porque esta tristeza, pues todas las emociones tienen una función adaptativa y la función adaptativa de la tristeza es la reintegración, o sea que yo necesito estar reposado, necesito pensar, necesito reflexionar sobre aquello que perdí para poder reintegrarme nuevamente. Entonces, por eso ocurre esto de que se va la energía. Entonces, anticiparle a alguien que se le va a dar una mala noticia, pues es bueno. Decirle que si está preparado también es importante. Oiga, está preparado pues para recibir esta noticia, porque a lo mejor dice, oiga, no, un momento, espere, yo me tomo un aire o me tomo un vaso de agua y esto va a hacer que la persona pues que todo su cuerpo se predisponga a recibir esta mala noticia. Luego también hay que tener empatía, ¿no? Que la empatía también la mostramos de manera no verbal. Entonces, ¿cómo podemos ser empáticos? Dar una mala noticia también se puede dar a través de yo bajar el tono, bajar el volumen, ¿sí? Darla un poco más lento, porque yo lo que le estoy diciendo al otro es, me importa esto, estoy contigo en esto, yo también lo siento, ¿vale? Porque parecerá una cosa muy contradictoria, pero sucede muchísimo y pareciera que no, pero sucede muchísimo que la gente va a dar una mala noticia y se ríe. O sea, no los culpo porque la risa es como para tratar de distensionar un poco el asunto, pero esto no es nada empático, ¿vale? Esto no le dice al otro que estamos con él. Entonces, es importante eso. Bien, los gestos, pues es lo que yo hago con las manos, ¿sí? Y también con el rostro para apoyar mi discurso. Y entonces yo les digo, importantísimo que el otro reciba de mí gestos en las manos que ilustren
mi discurso. Si yo estoy haciendo una presentación y no tengo las manos en movimiento, no le ayudo al otro a comprenderme mejor, mientras que si yo muevo las manos como tratando de dibujar en el aire lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, pues el otro recibe mucha más información y eso le ayuda muchísimo a entenderme más. Entonces, yo les aconsejo que en sus presentaciones traten de elevar las manos, ¿sí? Lo más cercano, pues uno aquí a veces toca por lo de la cámara y tal, pero que haya un ángulo hacia arriba de las manos, porque ya verán que la gente a veces le dice uno mueva las manos y ponen el ángulo, o sea, se ponen a moverse acá, por acá abajo con la mano, así. Y esto lo que muestra es que se está posando, que se está tratando a toda costa de hacer este ejercicio de mover las manos, pero no parece natural, mientras que si yo veo las manos hacia arriba, hay proacción y además, pues estoy llevando las manos muy cerca del rostro donde hay mensaje y aquí también hay mensaje. Entonces le colaboro al otro que se enfoque en esta zona mía y ahí hay de dónde tomar mensaje de lo que yo esté diciendo. Entonces, importantísimo ilustrar con las manos. Ahora, hay otros gestos que ya son los adaptadores, que es que yo me toco aquí, que yo me rasco, que yo me acaricio. Y este tipo de gestos lo que muestran es un poco de estrés generalmente o una contradicción que tenemos. Entonces, yo les voy a decir algo, una tarea que tengan para sus vidas, para que ustedes empiecen a percibir si hay un cambio o no a través de este ligerísimo cambio de comportamiento que van a ver que es supremamente poderoso. A nosotros habitualmente pues nos está picando el rostro, nos está picando el cuerpo, entonces nos estamos echando uña y cuando tenemos un problema es aquí que nos rascamos la cabeza porque vamos a tener que usar mucho la cabeza para pensar. Entonces, cuando pique el rostro, no se rasquen. Entonces la gente me dice, oiga, entonces, ¿qué hago con esto? Si me está picando ahí, me está quemando la nariz. Y entonces no se rasquen, pero atiendan ese picor. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden atender? Con una ligera caricia. Si ustedes lo hacen, si ustedes lo ensayan, van a ver que el picor se va, así lo rasque o así simplemente se acaricie. Pero esto va a tener una incidencia tremenda en la percepción del otro. ¿Por qué? Porque cuando yo me rasco, de alguna manera me estoy autoagrediendo con la uña, me estoy autoagrediendo. Pero si yo me sobo, de alguna manera me estoy acariciando, me estoy dando cariño. Y esto con las neuronas espejo, pues se siente muy bien, el otro ya lo siente. O sea que si yo me acaricio, el otro siente que le estoy acariciando. O sea que cambiar un rascado por una caricia es decirle al otro, quiero fusionarme contigo. Estoy acariciándote también con la comunicación. Tengo una intención positiva de comunicarme contigo. Entonces yo sé que la primera vez después de esto, ustedes van a darse cuenta cuando se estén rascando y van a decir, ay, ya me eché uña. Pero la segunda, a lo mejor ya por aquí se dan cuenta, oiga, no me voy a rascar, me voy a acariciar. La tercera, pues antes de que arranque el movimiento del brazo se darán cuenta. Incluso luego antes de cualquier movimiento se darán cuenta que les está picando y podrán aplicar esto de no me voy a rascar, sino que simplemente me voy a acariciar. Y yo les digo, luego escríbanme y me dirán, oiga, usted es un charlatán, o que esto tiene sentido, o que realmente ha cambiado la percepción de los otros y la manera de comunicarse a través de cambiar este simple gesto. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo para que hagan la tarea. El paralenguaje es todo aquello que nosotros comunicamos con la voz, excepto el sentido de las palabras. Y entonces, nuestra voz pues tiene inflexiones, puede subir, puede bajar el tono, el volumen, podemos hacer muchas cosas con nuestra voz. Miren, al ojo le gusta el movimiento, a nosotros nos gusta que la gente se mueva. Y al oído le gusta también ese movimiento, esa variación. Si yo me quedo plano aquí hablando todo el tiempo, pues la gente empieza a dispersarse y tal. Entonces, lo que hay que hacer con la voz es tratar de tener esas inflexiones y esas cosas que le den un sentido a lo que yo estoy diciendo. Eso se llama prosodia intelectual, que yo a través de la voz y con los movimientos que hago de tonos y variaciones de volúmenes, pues le doy pues cierta melodía para que el otro pues se sienta un poco atraído por esto, ¿no? Y está también la prosodia emocional, que es que yo en la voz del otro identifico una emoción. ¿Sí? Entonces se habrán dado cuenta ustedes que a uno lo llama un amigo y uno se da, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en su voz hemos descubierto
que está triste. Entonces la persona que está triste pues habla un poco más lento, un poco más bajo, un tono más bajo, mientras que el que tiene alegría, por ejemplo, pues entonces se emociona un poco, tiene un volumen más alto y un tono más alto y una velocidad más rápida. También el que tiene ira tiene esto mismo, ¿no? Tiene un volumen a tope, tiene el tono a tope y la velocidad a tope. Entonces hay que aprender a discriminar esto. Ese es el paralenguaje, la prosodia emocional y la prosodia intelectual. Bien, la proxémica, esta me encanta, estudia las distancias, ¿sí? ¿Qué tanto estamos distantes del otro? ¿Qué tan cerca estamos del otro? Y ahora, con este asunto del COVID, pues han cambiado mucho las dinámicas de las distancias entre nosotros. Y entonces, si antes, cuando estábamos en el supermercado, pues alguien se nos arrimaba mucho y ya lo sentíamos muy cerquita, eso ya nos irritaba. Ahora, así estén un poquito más distantes que eso que nos irritaba antes, o sea, un métrico, ya también nos empieza a llamar la atención porque nos estamos pues cuidando un poco más. Entonces, se darán cuenta ustedes que cuando nosotros estamos muy bien en la relación, digamos, si dormimos con alguien, entonces, pues que dormimos muy cerquita, o sea, estamos bien, si hay proximidad psicológica, hay proximidad física. Y entonces, cuando estamos muy mal, parece que nos fuéramos a caer cada uno por cada lado de la cama. Y entonces, pues esto nos invita que si ya en sus países pues han abierto las cafeterías y tal, observen qué tan cerca están las manos de uno de las manos del otro, qué tan cerca o qué tan lejos están los pies de uno de los pies del otro. Y esto nos va a ir dando una idea de qué tipo de relación tienen o en qué momento se encuentran. Entonces, muy interesante estudiar las distancias, cómo nos acercamos a los otros. Y luego ya cuando la distancia no puede más, nos tocamos, hay contacto y el contacto es uno de los canales más poderosos que tiene la comunicación no verbal. Es la áptica, ¿sí? Viene de aptos, del griego aptos, es contactar al otro, cómo lo tocamos. Entonces, es un canal muy poderoso, pero hay que tener mucho cuidado con él. Si se dan cuenta, cuando alguien está bravo, no le gusta que lo toquen. De hecho, siempre que uno toca a alguien que está bravo, dice así exactamente, no me toque. Sí, es una frase pues, que siempre resulta, no me toque, no me toque. Pero si estamos en bienestar y si estamos en una situación como pues, de amigable y tal, pues tocarse es una delicia, o sea, abrazar al otro, tocarle la espalda, o sea, ese contacto se disfruta y hace que nos sincronicemos y nos armonicemos más con los compañeros, con los de al lado. Entonces, hay que saber cuándo se toca y cuándo no se toca, ¿vale? Entonces, esas emociones nos van a ir diciendo si nos tocamos, si es pertinente tocar o no tocar y de qué manera tocar también. Entonces, bien, por ejemplo, en los saludos, se habrán dado cuenta que a veces hay gente que nos saluda con una mano y que con la otra refuerza en las manos o refuerza en el hombro o refuerza por allá el codo. Pues este doble contacto es muy significativo. Yo les recomiendo que cuando saluden a alguien le hagan este doble contacto porque van a anclarse mucho más en su mente. Los otros van a quedar ahí prendados de ustedes. También depende de dónde le toquen, porque si le tocan por acá arriba, de alguna manera le están diciendo, oiga, yo lo aprecio, pero yo mando. Si le tocan la mano en la mano, ya será un poco más cálido, un poco más yo te protejo. ¿Sí? Entonces hay que fijarnos en cómo se dan estos saludos. Entonces el saludo ya con abrazo pues lleva mucho más, ¿no? Lleva mucha más energía y entonces, déjenme un momentico, yo dejo de compartir aquí. Los abrazos o los saludos, miren, los saludos es una de las cosas más importantes que tiene la comunicación no verbal y la gente a veces piensa que es un asunto baladí, o sea, que no se toman el tiempo de saludar a los demás. Hay un autor que a mí me encanta que se llama Desmond Morris, que es de comportamiento humano, es uno de los padres de la etología. Y entonces él ha dicho que hay una gama de los saludos de entre mucha energía, de despliegue de mucha energía a muy poca energía. Entre más despliegue de energía hay en el saludo, mejor conectamos con el otro. Entonces, ¿cuál sería el máximo de energía que yo delegaría en el saludo con alguien? Pues irme hasta el aeropuerto por él, pues irme hasta la estación por él. O sea, ese sería el máximo de ese desplazamiento en horizontal que estoy delegando ahí por saludar al otro. Y en la despedida también, las despedidas se catalogan como saludos. Ya sabrán ustedes que chao en Italia es hola y también es una despedida. Y entonces, también
cuánta energía hay en el despliegue de mi despedida. Entonces también él dice, bueno, hay mucho despliegue, pues si me voy hasta el aeropuerto a dejarlo o si me voy hasta la estación a dejarlo, ¿cuál sería lo menos que yo podría hacer de despliegue de energía para despedirme o para saludar a alguien? En el saludo sería, pues que esta persona llegue al aeropuerto. Pues acá en Medellín, pues el aeropuerto queda como a 1 hora, entonces que dejarlo que se baje en bus o en taxi o en lo que baje, dejarlo que llegue hasta mi oficina, que timbre, que le abran la puerta, que me espere afuera ahí en el living room, que me espere ahí, que le toque tocar mi oficina, que entre hasta mi oficina y que yo no me pare, que yo lo salude sentado desde donde esté. O sea, ese sería el mínimo despliegue de energía que yo tendría con esta persona, ¿vale? Diferente a si voy por el aeropuerto, ¿no? Y en la despedida, ¿cuál sería el mínimo en la despedida? El mínimo sería que yo le diga, pues usted ya sabe dónde está la puerta. O sea, vaya, sí, sí, eso sería lo peor, lo mínimo. Y hasta dónde sería el máximo, pues que lo acompañe hasta la estación, hasta donde tenga que ir. Pero también hay una gama, ¿no? O sea, yo me podría levantar, acompañarlo hasta la puerta y eso ya sería un despliegue de energía. Yo podría ir un poquito más afuera y quedarme mirando hasta que se desaparezca en el horizonte. Eso sería un poquito más de energía. Entonces, la energía en el saludo, el despliegue que haya de energía en el saludo es muy importante. Muy importante. Entonces yo les digo también que a veces nosotros tenemos las manos ocupadas para saludar. Y entonces traten de cuando tienen una reunión, de cuando van a interactuar con alguien, llevar sus 2 manos desocupadas en la hora del saludo. Es muy importante para el otro. Si ustedes se guardan una mano en el bolsillo, pues el otro esto lo recibe de muy mala manera. No digamos que esto va a ser un asunto hostil o grosero, porque puede ser que yo tenga frío, puede ser que yo sea tímido, puede ser muchas cosas, pero ¿cómo lo recibe el otro? Aquí es muy importante tener en cuenta siempre un axioma de la comunicación que es: la realidad no es lo que yo diga, la realidad es lo que ustedes se llevan, ¿sí? La realidad es eso. Entonces, si yo, por ejemplo, me vengo sin gafas hoy y que soy un poco cegatón, y entonces empiezo a tratar de enfocarlos a todos, ahí las caras y tal, y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y este tipo por qué vino bravo? Y entonces yo también, y ustedes me empiezan a responder de la misma manera, porque las emociones son contagiosas, porque ante la hostilidad lo más natural y lo más primitivo de nosotros es responder con hostilidad. Y entonces ustedes me empiezan a mirar también así, y yo digo, bueno, ¿y estas personas por qué vinieron bravas conmigo? Y entonces ahí empezamos más la relación y a ponernos bravos entre todos por simplemente una confusión del gesto. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué está percibiendo el otro, saber qué percibe el otro, observar qué es lo que le estoy dando al otro. Bien, eso pues en cuanto a la áptica y los saludos, es muy importante, digamos, saludar con contacto. Se habrán dado cuenta que en este momento no nos podemos dar la mano, pero hemos buscado la manera de tener contacto con el otro, pues ya sea el puño o ya sea pasándole el codo o alguna situación de estas. Otro tip que les puedo dar para el saludo, y miren, ustedes hacen esto y conectan impresionante con el otro, porque el otro lo siente, la reverencia. Ustedes han visto que los japoneses saludan haciendo una reverencia. Bueno, cuando yo me agacho, le estoy diciendo al otro que es más importante. Le estoy diciendo al otro, tú eres más importante. Entonces, no tenemos que hacer la reverencia como los japoneses, pero sí que podemos hacer un gesto que se parece mucho, que simplemente es bajar un poquito el mentón para saludar. ¿Sí? Hola, eso, María Emma. Bajar un poquito el mentón. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Y eso va a hacer que el otro diga, oh, pero ¿qué es esto? Está aquí para mí. O sea, yo soy Diego, importante. Dime. Diego, y de la misma manera para despedirnos. Total, total. Muy bien. Que esté muy Este bien. tema, este tema da mucho, mucho. Yo creo que podríamos hacer 10 viernes de neurociencias con Diego y nunca terminaríamos, porque este tema es maravilloso, pero se nos va agotando un poquitico el tiempo, Diego. Si alguien tiene alguna pregunta para Diego, para que la vaya poniendo en el chat y la direccionemos o abrimos los micrófonos. Diego, quiero dejarte 2 minuticos más para que vayas cerrando, por favor. Oh, Muchísimas María gracias. Emma, claro, sí. Yo que es que me emociono hablando de esto. Y entonces, Está eh, bien.
Bueno, entonces voy a terminar aquí rápidamente los canales no verbales y entonces está, luego de la áptica viene la oculésica, que es qué decimos con los ojos. Los ojos, pues los poetas dicen cosas muy bonitas, dicen, que son el reflejo del alma y tal. Pues suena muy poético y muy romántico, pero en realidad los ojos nos dicen mucho del otro, dependiendo de por dónde se tensan. ¿Qué es lo más importante que dicen los ojos? ¿Qué es lo que más me interesa en determinado momento? ¿Hacia dónde apuntan mis ojos? Eso es lo que más me interesa. Por eso es que es muy importante en la escucha activa no solo escuchar al otro, porque uno le dice, no, sí te estoy escuchando mientras mira a otro lado. En la escucha es importante escuchar y también hacerle ver al otro que se está escuchando. Y yo le hago ver al otro que lo estoy escuchando cuando lo miro a los ojos, cuando estoy pendiente de él, cuando lo estoy mirando. Pero otra cosa de la escucha activa también podría ser asentir, pero no asentir muy rápido, porque si asiento muy rápido le estoy diciendo, bueno, acaba que ya me voy, o si asiento muy lento es como, no te estoy entendiendo, pero tú sigue. Entonces, bien, la pupilometría pues cumple esta misma función que estábamos hablando al principio, apertura y cierre. Es un estudio pues más técnico. La apariencia es cómo cómo me comunico yo con los demás a través de las cosas que llevo puestas, ¿sí? De mi ropa, del anillo, de las gafas, incluso de la barba, del peinado. ¿Qué cosa más importante el peinado? Eso dice muchísimo de nosotros. Todos los que estamos aquí escogimos cómo venir peinados hoy. Pues yo generalmente estoy un poco despelucado, pero esa es mi personalidad. ¿Sí? Entonces todos escogemos cómo venir peinado. Entonces es muy importante, eso nos da mucho detalle. La fisiología es que cada emoción pues trae consigo unos movimientos energéticos dentro del cuerpo que nos preparan para algo. Como les decía, la tristeza pues nos quita energía de las piernas, la alegría nos da mucha energía, la ira nos da energía en las manos y en las piernas pues para romper aquella barrera que impide lo que nosotros queremos, lo que nos impide acceder a lo que nosotros queremos. La cronémica, como lo hablaron al principio, pues es el estudio del tiempo, de cuándo yo contesto, de cuánto se demora un gesto. Miren, yo ahí les doy un consejo y es den información clara y oportuna en el tiempo preciso. Si ustedes me escriben ahorita algo, Diego, por favor me compartes un libro para eso. Y yo digo, bueno, yo no, esa información que me está pidiendo, yo creo que yo en un mes yo la reúno y en un mes se la mando. O sea, en 2 días ustedes ya van a creer que yo no estoy para nada interesado en su correo y que yo los estoy despreciando. Yo lo que les aconsejo es que respondan en menos de 24 horas. Si no tienen esa información, ustedes le pueden decir, hola, mira, esa información te la puedo dar en 10 meses. Y la persona ya sabe que tiene que esperar 10 meses, o sea, ya tiene una certidumbre. Pero si ustedes en 10 meses no la han escrito y le escriben, mire, ya tengo la información, pues ya hasta lo habrán olvidado. Entonces es dar información oportuna. Y el canal verbal, pues también se analiza qué palabras decimos, ¿cierto? ¿Por qué uso esta palabra y no otra? Entonces, eso es también muy interesante. Y se dan cuenta que en el fondo de todo está la emoción, porque la emoción viene de la palabra moción, que es la que nos mueve. Generalmente, nuestro cerebro límbico, pues es el que más nos mueve, el que nos hace actuar. Por eso, cuando hay mucha emoción, hay mucho movimiento. Entonces, hay una enfermedad que se llama el síndrome de Tourette. Ya que terminó. El síndrome, Sigue. El el síndrome síndrome, de Tourette, muy sí. importante eso que vas a decir. Entonces, estas personas cuando están calmadas y cuando no están, digamos, muy emocionadas, pueden tener su cuerpo quieto, relajado, pero cuando se empiezan a emocionar, el cuerpo empieza a moverse sin control. Entonces, es la relación que hay entre la emoción y el movimiento, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, me encantaría compartir un poco más, pero creo que ya no hay mucho tiempo. Aquí están pidiendo más. Rosalind Cabrales dice, wow, quiero más, está buenísimo. Por aquí nos está haciendo una pregunta, Diego, que es cierto que lo que más comunica el cuerpo son los pies. Mira, los pies son, digamos, el lugar más sincero del cuerpo, porque como no tenemos no estamos pendientes de lo que estamos haciendo con los pies, entonces los pies pues son muy sinceros. O sea, digamos que no es lo que más comunica, pero que sí que son los más sinceros, ¿vale? Porque de repente pues otras partes del cuerpo pueden comunicar más, pero no ser sinceras, porque yo con el rostro pues te puedo echar una sonrisa falsa, ¿vale? Pero en cambio, Con los pies no. Exacto, con los pies yo estoy absolutamente descuidado y entonces los pies parece que tuvieran su vida propia y entonces me empiezan a revelar cosas muy interesantes. Entonces, un consejo es arrancar a analizar los pies de los demás porque sí que dan muchísima información muy fiable, muy fiable. Ok, gracias. Alejandra, abre tu micrófono que tienes una pregunta para Iván. Muchas gracias. Diego, mira, Para hoy Diego. tenemos un reto muy grande
generar contacto con los otros a través de estas pantallas, ¿cierto? Entonces, ¿qué consejos? Entiendo pues como todo el marco teórico que nos planteas, pero ¿qué tips o consejos pueden empoderarnos más para conectar con el otro en estos canales virtuales? Eso como lo primero. Y lo segundo es que yo conozco una técnica de neurociencia aplicada que se llama face coding, que lo que hace es que lee tus expresiones y es como verse en un espejo y es muy interesante. Qué bien, qué bien. ¿Dices, ¿es una técnica o es un software? Es un software, es un Ah, software. ok, ok. Sí, es muy interesante estos software ahora, incluso leen enfermedades. Pero la pregunta creo que era como, ¿qué tips o qué te puedo decir para conectar con los otros a través de las pantallas? Miren, nosotros lo que podemos hacer es tratar de simular lo más parecido posible a una interacción real. Entonces, por ejemplo, en el rapport, que es importantísimo que los ojos estén a nivel, o sea, no comenzar eh, conversaciones importantes si yo estoy parado y el otro sentado. Entonces, lo que yo puedo hacer es poner la cámara al nivel de mis ojos para simular esto, ¿no? Otra cosa que me dijo un colega en estos días es que a veces es bueno que haya algún elemento que dé un poco de humanidad a lo que yo soy. Entonces, yo siempre he preferido como el fondo blanco y tal para que la atención se centre en mí, ¿cierto? Pero sí que es cierto que algún detalle por ahí pues va a hablar mucho más de mí y eso me va a dar algo de humanidad. Entonces, pues eso es otro consejo que se puede seguir. La luz es muy importante, que la gente tenga pues acceso informativo a mis gestos y tal, y eso me lo da la luz, ¿cierto? Dependiendo de cómo yo tenga la luz, pues si por un lado o por otro. Entonces es importante que sea central, aunque yo no lo estoy cumpliendo en este momento, pero es importante que la luz sea central. Otra cosa que podemos hacer es los ojos. Mira, qué difícil es mirar a los ojos del otro a través de las pantallas, porque yo me tendría que pues, estar fijando ahí en ese puntico, pero lo mejor que podemos hacer es fijarnos en ese puntico cuando estamos hablando, porque el otro siente que la mirada recae sobre él. Ahora, lo que pasa es que nosotros siempre tratamos de estarnos viendo ahí los rostros y tal, entonces por eso parece que no nos estuviéramos mirando los ojos. Entonces, simular como si fuera un asunto real sería lo ideal. Ahora, esto es 2D. Y entonces para hacerlo, digamos, para hacer el eje 3D, yo puedo arrimarme un poquito o alejarme un poquito. Y eso también va a influir sobre el otro, cómo siente mi cercanía. Bueno, Diego, pero dime. discúlpame, gracias por esa pregunta. Alejandra, ¿te quedó claro? Gracias. Súper, muchas gracias. Es súper importante cuidar el background, pero también es súper importante no estar encima de la cámara. Yo veo personas a veces que entrevistan, por ejemplo, entonces, y veo unas personas que o sea, y las están entrevistando y están ahí, o sea, eso no se ve estético, eso no es chévere, eso no comunica muy chévere, y yo las veo en la televisión, yo digo, pero no hay alguien que le diga a este ser humano que por favor que cuide la forma en la que se conecta. ¿Y qué es lo que sentimos? Que están ahí, exacto. Sí, pero no es chévere, o sea, es molesto, o comiendo, o sea, no, ahí pasan unas cosas loquísimas en las pantallas a través de todas estas cosas. Diego, definitivamente eres un mago para la comunicación no verbal, y yo creo que podríamos tener otros 20 o 30 viernes de neurociencias con Diego y no nos cansaríamos. Alejandra, ¿tenías una última cosita por decir? Pequeñita, por favor, que las quiero compartir. Y es que cuando estemos en estas pantallas, lo ideal es que se vea un poquito el tronco, como para que comuniques, porque con la cara no alcanzas. Entonces, y las manos, los gestos, muy importante, como más corporalidad. O sea, Sí, que la totalmente. cámara no te coja desde aquí o eso. Eso, Iván. Iván va poniendo en práctica todo lo que vamos diciendo. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diego, ha sido un placer tenerte en este viernes de neurociencias. Ojalá podamos generar otro espacio contigo, ¿de acuerdo? Bueno, yo sé que nuestra agenda está muy full, pero vamos a tener, ojalá podamos tener otros espacios contigo. ¿Dónde te pueden contactar si alguien necesita una asesoría personalizada o necesita una pregunta puntual de todas las personas que están conectadas con nosotros acá? Y bueno, recordemos que esto queda colgado en nuestro canal de YouTube y bueno, van a ver en diferido.
Muchas gracias a todos. Por ahí veo que escriben mensajes muy positivos. Muchas gracias. Miren, nos pueden encontrar como @grupo Canaval. Sí, @grupo y mi apellido, que es el grupo que yo pues presido. Eh, Agradecido con ustedes. Miren, lo mejor de la comunicación siempre es dar, porque igual va a haber retorno, va a volver. Así es. Y les digo una cosa, está comprobado científicamente con desde terroristas hasta adolescentes difíciles, que lo que funciona es conectar, tener una buena relación. No funciona la coerción. Entonces, les recomiendo que se empiecen a conectar con las personas alrededor. Van a ver que va a cambiar la vida. Pues Diego, te quiero contar que desde la psicología, hace poco, estoy hablando 5 o 7 años, hay un autor que, bueno, se atreve a decir, me parece muy acertado, estoy muy de acuerdo con él, que sana más en el paciente, porque yo sí hablo de paciente, no de cliente en psicoterapia. El rapport que logre hacer con él, la conexión empática que yo logre hacer con él, que la misma técnica que aplique con esa persona. Entonces, o sea, es mucho más efectivo cuando yo logro hacer rapport, cuando yo logro hacer conexión con ese ser humano a través de las expresiones no verbales se logra al 1000%, que la técnica pasa a un segundo plano que yo utilice con ese paciente para lograr Totalmente, María Emma. un proceso terapéutico exitoso. Entonces, lo que acabas de decir es muy valeroso. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por regalarle este espacio a nuestra comunidad Happinar, a nuestra comunidad de expertos Happinar y a nuestros invitados. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Les contamos que aquí está nuestra Ángela Kohler, nuestra directora también conectadísima. Logró estar toda la conferencia y gracias a Dios, bueno, su esposo ya salió del hospital y está súper bien, gracias a Dios. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por su energía, por conectarse con los viernes de neurociencias. Y dentro de 8 días también tenemos una invitada especial. Doctora Kohler, ¿quieres cerrar? Sí, quiero compartirles que el contacto con Diego, el primer contacto con Diego fue muy especial. Fue un contacto de hace aproximadamente un mes y desde que yo lo llamé hubo esa conexión tan especial. Por eso puedo decir que todo lo que le está aquí indicando es muy cierto y él lo pone en práctica, porque inmediatamente hubo una conexión muy hermosa que hace que inclusive ya tan rápido él esté participando en los viernes de neurociencias, porque además todas las personas que estamos acá y los que hacen parte de nuestra comunidad de aprendizaje, tenemos en el ser humano nuestra principal medio de contacto. Trabajamos siempre con personas y ese tema que Diego maneja nos parecía de la mayor importancia a María Emma y a mí para que lo abordáramos en este espacio de encuentro con los expertos y la comunidad de Happinar. Así que Diego, gracias por tu gentileza, por estar con nosotros, por entregarnos este conocimiento. Y con seguridad, si más adelante vemos que hay necesidad de reforzar, porque veo gente que ha querido estar acá profundizando en algunos temas, con seguridad yo sé que vamos a contar contigo. Para que, gracias a las personas que me están aquí enviando sus saludos, mi esposo tuvo una pequeña cirugía en un pie porque estuvimos en Colombia y se cayó. Allí él es de acá, de Estados Unidos, entonces la geografía de Colombia es un poquito más distinta que acá. No me dejaron estar con él por el tema de pandemia, entonces tengo que estar acá en la casa, pero pendiente de las llamadas y me dicen que en 15 minutos ya puedo pasar a recogerlo. Entonces pude estar con ustedes todo el tiempo y eso me agrada mucho. Y en 8 días una invitada muy, muy, muy especial, una mujer que viene acompañando este proyecto de Happinar hace un par de meses y que hoy se convierte en columna vertebral. Y esa persona es María Emma Martínez, que va a estar con nosotros en 8 días como parte de los expertos de los viernes de neurociencia. Muchísimas gracias, Ángela, gracias. Bueno, dentro de 8 días nos volvemos a ver. Muchísimas gracias a todos. Invitadísimo Diego Cañaveral dentro de 8 días también. Carnaval. A este espacio de Carnaval. Mientras lo aprendemos, dime. Te lo prometo que me lo aprendo, te lo prometo que me lo aprendo. Vale, María Diego, Emma. bienvenidísimo también dentro de 8 días con un tema bien especial, preparado solo para Viernes de Neurociencias con Happinar. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, tengan un fin de semana maravilloso. Recuerden que estamos en nuestro evento de Mujeres Miel, necesitamos que nos ayuden a replicar toda la información de Mujeres Miel en sus redes sociales, con eso nos hacen un inmenso favor, en Instagram y en Facebook nos ayudan muchísimo si nos ayudan a replicar toda esta información para que lleguemos a muchos seres humanos con un proyecto hermosísimo como Mujeres Miel. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Mil gracias. Felicidades. Gracias. Yes. Gracias.